¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Vinx Televisión, bienvenidos a Orbayu Naturaleza. Tiempo, como cada viernes, para hablar de caza, de pesca, para hablar del monte, del río, en definitiva, para compartir aficiones. Tenemos media Asturias inundada y la otra media casi. Lo más triste de todo, más allá de los comentarios, de las conclusiones y de las lecturas que podemos hacer en torno a por qué ocurre esto, lo más triste, como digo, es que han fallecido 4 personas. Vayan desde aquí nuestras condolencias a esas familias. Uno de los fallecidos, pescador de Pola de la Viana. Y la verdad es que cuando ocurre esto uno tiene que reflexionar mucho. ¿Por qué la Confederación sigue mirando a otro lado? ¿Por qué ese celo y ese interés en controlar al paisanín del pueblo porque tiene un gallinero cerca del río o porque monta una pequeña instalación para dar cobijo a los animales, le denunciamos enseguida? ¿Por qué somos tan valientes con ese vecino de un pueblo que decide cortar un árbol cerca del río para evitar que las ramas y todo lo demás dejen el caudal cerrado y abneguen las fincas? Tanto celo en eso, y después en otras cuestiones la Confederación prefiere mirar a otro lado. Muy valientes desde esa Confederación desde hace años con el débil y muy cobardes con el poderoso. Una pena que ocurra esto. ¿En esta región alguien se va a atrever alguna vez a poner a esa Confederación en su sitio y exigirle que vele porque los ríos estén como tienen que estar, estén cuidados y haya un mantenimiento sobre esas zonas que después se inundan con demasiada facilidad? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero repito, media Asturias inundada y, lo que es peor, perjudicando mucho a los ríos y a las especies de caza. Toda la zona del refugio del Bajo Nalón está absolutamente inundada. Eso trae sus problemas y no hablemos ya de los ríos, cómo van a quedar después de estas riadas. Y este domingo a las 8:15 están citados los cazadores de 3 cotos: Llanera, Carreño y Sierra Pulide. Candamo, Soto del Barco, Piedras Blancas, para dar la primera batida de jabalí en las inmediaciones de Cogersa. Ya saben ustedes la polémica que surgía cuando desde la Consejería querían contratar a una empresa para hacer esos controles. Denunciamos en Orbayu Naturaleza lo que había ocurrido, lo que querían hacer, se paralizó y el domingo, primera batida, repito, por parte de los cazadores. La caza tiene que estar en manos de los cazadores y así va a ser, al menos a corto plazo. Que salga todo bien y desde aquí solamente pedir a todos esos cazadores que van a estar presentes en las batidas una cosa: más allá del resultado, no se obsesionen, no nos obsesionemos con abatir muchos jabalíes. Si se pueden hacer un control exhaustivo de poblaciones, si podemos controlar esa dinámica poblacional y hacer que se reduzcan esas poblaciones de jabalíes en Cogersa, fenomenal. Pero lo primero, lo primordial, la seguridad. Me consta que desde Fado Visa y desde esos cotos están trabajando mucho y bien para que no se improvise nada, que esté todo perfectamente controlado y se hagan las cosas de forma correcta. Importantísimo la seguridad. Es preferible que se vaya un jabalí por exceso de prudencia que abatir un jabalí por exceso de egoísmo y que tengamos que lamentar ese lance el resto de nuestros días. Zona complicada, donde se van a hacer las batidas, extrememos las precauciones. Fallecía hace nada por un accidente de caza, lamentable accidente de caza, un niño de 4 años en una montería. Los descerebrados, los sinvergüenzas que dicen ser animalistas, arremetían contra los cazadores una vez más. Alguno decía, uno menos. Cuando una persona se alegra de la muerte de un niño de 4 años, ¿qué puede haber en esa cabeza? Cuando lloramos la muerte de un animal y jaleamos la muerte de una persona, ¿qué podemos esperar de ese tipo de personajes?
Pues esto ocurría hace nada, desgraciado accidente, una montería, creo recordar que era en Extremadura, en Andalucía, perdón, en Jaén creo que era, y los pseudo protectores de la naturaleza, esos iluminados que dicen defender la naturaleza y la conservación, volvían a quedar retratados. Insisto una vez más que en la caza se celebran un montón de cacerías todos los fines de semana en este país, muchísimas. Probablemente sea uno de los deportes más seguros de aquellos que se practican. Senderismo, montaña, rafting. En cualquier actividad de esas hay al año más muertos que en la caza. Que lo ideal sería que no hubiese ningún muerto en ninguna de ellas, estamos de acuerdo. Pero en ocasiones es complicadísimo llegar a la cifra cero. Cada vez que hay un desgraciado accidente, los cazadores somos los primeros en reflexionar y en extremar todas las medidas de seguridad que tenemos a nuestro alcance. No hay cosa que más me aborrezca y que más rechace que esas liguillas de bar donde parece que se están jugando la Champions. La cuadrilla de no sé quién, 18, la otra, a mí eso no me gusta, no me gusta. Y el competir no es bueno. Hay que ir al monte a disfrutar de los lances. Y esa frase que comento muchas veces, que me decía un amigo, Rafa, yo he cazado mucho, pero he matado poco. La caza no solamente es matar, y eso hay que metérnoslo en la cabeza de una vez por todas. Por lo tanto, extrememos las medidas de seguridad en la caza. Fundamental. Antes de entrar ya en nuestro debate habitual, en nuestra tertulia habitual, hoy con José Manuel Rodríguez Mariño, vamos a irnos a pescar desde kayak para disfrutar de esta apasionante modalidad de pesca. ¿Qué tal, compañeros? Con el vídeo de hoy iniciaremos una serie de grabaciones en las que os mostraré los diferentes tipos de aparejos que utilizo para la pesca de la sepia y el calamar, tanto desde embarcación o kayak o desde costa. Para los que estáis empezando en este mundo, espero que os sirva de ayuda, y para los que ya lleváis tiempo, seguramente podréis extraer alguna cosilla que os sea de interés. Os mostraré el aparejo que utilizo para las zonas de roca o alga, ya sea desde puerto, desde pedrero o desde acantilado. La única variación que deberemos realizar es modificar los grosores de los sedales y la plomada. Sin más, vamos a hacer zoom y os enseño los materiales. Bueno, ya estamos aquí. Como podéis ver, estos son los diferentes utensilios que utilizaremos para la realización del aparejo, y como veréis también hay cosas duplicadas, hay cosas que podremos utilizar en función de nuestros gustos o de las necesidades de cada momento, pero me pareció interesante traeroslas para que vierais un poco las opciones que tenemos a la hora de la confección del aparejo. Iniciamos desde el plomo. Este es un plomo de 15 gramos con forma de lágrima, que para puerto roquero funciona muy bien. A partir de aquí iniciaremos con una gameta de entre 15 y 50 centímetros. Esto puede variar en función de los obstáculos del suelo, piedras grandes, algas altas que queramos esquivar, entonces le daremos mayor o menor longitud en función de los obstáculos. Siempre con un diámetro inferior al que utilicemos para la línea del aparejo general, para en caso de que haya un enganche, pues siempre se va a fracturar a la altura del plomo o de esta gameta y salvaremos el resto del aparejo. El tipo de sedal, yo siempre utilizo entre un 0,16 y un 0,18, en este caso el Carbon Ghost de Tubertini, es un sedal que llevo utilizando desde muchos años, lo llevo siempre y lo utilizo para prácticamente cualquier tipo de pesca que realizo. A partir de aquí iniciamos con un sedal, como ya os dije, con mayor grosor, y podremos utilizar diferentes tipos de rollers. Hay un surtido bastante grande en marcas, en tamaños, en formas, pero bueno, yo estos son los que utilizo, me resultan bien y por eso os los aconsejo. La utilización ya sea de estos o de estos con una pieza de plástico que ilumina en la oscuridad, podréis utilizar los que queráis. Yo tengo más predilección por estos
cuando pesco en zonas profundas o por la noche, porque bueno, siempre una luz en el agua atrae la curiosidad de los cefalópodos y puede darnos alguna captura más, o por lo menos que se acerquen. A partir de aquí iniciamos con unas grapas que podréis utilizar unas u otras en función de vuestras preferencias o de vuestros gustos. Aguantan los mismos kilos, dan el mismo resultado, entonces podréis utilizar cualquiera de las dos sin ningún tipo de problema. A ellas irán los peces. Los peces, como ya sabéis, es un mundo enorme. Yo hace años que me dejé de complicar y son los que, en este caso los que veis aquí, son los que utilizo. Me da muy buen resultado, tengo una gran variedad de colores y al final cuando quieren comer, comen. ¿Cómo empiezo o cómo inicio la jornada? Siempre utilizo dos tipos de tamaños, uno pequeño y uno grande, en función un poco de la época en la que estemos. Y después, a partir de ahí, pues ya acabaré el día de pesca, pues o con dos grandes o dos pequeños, o como empecé. Hay días que quieren más unos tamaños que otros, o sobre todo unos colores u otros, en función de cómo esté el día y de cómo esté el agua. Así que nada, estos son los aparejos. Como veis aquí tenemos una luz química. Esta se utiliza para ver por dónde venimos cuando estamos pescando por la noche, e incluso para atraer un poco la curiosidad, al igual que estos utensilios, para atraer la curiosidad de los calamares. Nada, esto es lo que necesitamos. Vamos a iniciar el aparejo. Lo haremos un poco a cámara rápida porque son unos cuantos nudos y son muy sencillos. Me pararé cuando los vaya terminando. Como veis, no es un aparejo difícil de realizar y sobre todo nos salvará en muchas ocasiones de perder todo el aparejo, los peces y demás. Así que nada, ponerlo en práctica y ya me contaréis. Abajo os dejo un enlace con las descripciones del material y dónde lo podréis encontrar. Así que nada, sin más, nos vemos en el próximo capítulo y hasta la próxima. Ya de vuelta, precioso ese vídeo que nos envía Astur Kayak, Asturfito, disfrutando, como digo, de esa modalidad de pesca apasionante que, les recuerdo, en Asturias está prohibida por obra y gracia de un consejero, una consejera en este caso, y un director regional de pesca. Este vídeo, en el que nos habla Asturfito de los cebos y los aparejos para la pesca del calamar en este caso, es muy didáctico y sobre todo una escuela de pesca para aquellos que se están iniciando. Tomen buena nota y hagan caso de esos consejos de alguien que sabe muchísimo de pesca. Y ya aquí en el estudio de Vins Televisión nos acompaña una semana más el que más sabe de caza, don José Manuel Rodríguez Mariño. José Manuel, buenas tardes, bienvenido, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Creo que no soy el que más sabe, pero que algo sí sé. Pues llevo muchos años en esta afición, más de 25 años dirigiendo la mejor sociedad y la más grande que existía en Asturias, que era la Sociedad Astur de Caza, y si no eres tonto del todo, algo te queda. Y usted de tonto tiene lo justo, o sea que algo le tuvo que quedar. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve usted esto que está ocurriendo con las inundaciones? Bueno, pues una falta de atención a los ríos asturianos, como tú bien decías,
la Confederación mira para otro lado, no se limpian los cauces, no se atienden cuando el río se desvía y está acabando con una ribera, no se hacen las adecuadas escolleras. Si te fijas, las inundaciones son siempre en los mismos puntos, y si alguien quiere ver un ejemplo de lo que estamos criticando y lo que estamos diciendo, no tiene nada más que esperar unos días, porque la suerte que hay en Asturias, los ríos son de trayecto muy corto y tan rápido como suben, bajan. Que se dé una vuelta por la zona fluvial, en la zona de Lugones, Coyoto, y la depuradora, la zona entre Oviedo y Siero, y verá el ejemplo de lo que estamos diciendo. En cuanto baje el nivel del agua, queda un espectáculo dantesco y asqueroso. Verá todas las márgenes del río Nora, un río emblemático que podía ser disfrute de todos los asturianos porque fue un gran río de pesca, sobre todo de trucha, y verá, como digo, el espectáculo todo plásticos en ambas orillas, colgados de la maleza, con una exhibición de todo tipo de dodotis, tampas y demás utensilios de plástico, en un abandono total, y además manteniendo una depuradora que costó miles de millones de las antiguas pesetas y que no está dando el resultado que debería dar al río, porque en este río no existe ni una rana, que ya es bastante decir. Algún pato. ¿Algún pato? Patos sí hay, patos por cientos, pero vamos, animales piscícolas ninguno. Peces carece totalmente de ellos, porque lo que hace la depuradora es retirar los productos orgánicos, pero lo que son ácidos y todo lo que va mezclado con el río, que hace imposible la vida piscícola en él, eso no lo elimina. Primera batida de jabalíes en las inmediaciones de Cogersa. 75 personas, más 30 monteros, 10 de cada sociedad. Mucha gente, José Manuel. Hay que ser muy cautos y muy prudentes. Era lo que queríamos, que los cazadores interviniesen. Primero, que no entrasen, que el cierre de Cogersa fuese lo suficientemente eficaz como para no dejar entrar a los jabalíes, porque se puede crear un problema sanitario importante con los jabalíes que están entrando ahí. Después yo me imagino que los organizadores a mí me llamaron para ver si quería ir, pero decliné la invitación porque me parece, como tú decías, demasiada gente para cubrir un espacio. De todas formas, me imagino que los organizadores habrán tomado buena nota, habrán estudiado la zona y los puestos estarán colocados de tal manera que sea prácticamente imposible poder disparar uno enfrente de otro. Yo les recomendaría una cosa, además es un sitio ideal para ello, es llevar escopetas. En vez de rifles, utilizar en esa zona escopetas. Son suficientemente eficaces y con alcance mucho menor que los rifles, y podría ser un elemento adecuado para batir en esa zona. Sería una buena opción. Explíqueme usted, porque se habla mucho estos días, se ha hablado mucho del canon cinegético. El canon cinegético que la Administración cobra a los cotos y que algunos quieren suprimir o piden suprimir, pero hay que recordar que sin cambiar la ley de caza, el canon cinegético por la ley de tasas no se puede tocar. Pero explíqueme usted cómo es eso del canon cinegético. ¿Cómo es que la Administración cobra un canon cinegético por unos terrenos que no le pertenecen? Ahí voy, es un tema bastante complicado. Yo creo que vamos a hablar de un verdadero problema que existe en la Administración de Asturias. Esto no se da en ninguna parte de España. Aquí hay una expropiación encubierta de la Administración hacia la propiedad privada. Y esto algún día creará un problema serio y nos enfrentará a los cazadores con los propietarios de terrenos sin tener arte ni parte. En Asturias el canon cinegético consta de dos partes, una por riqueza cinegética en función de la densidad de cada coto y la otra cantidad que se paga es por superficie. Pero héteme aquí que la Administración está cobrando un alquiler indebido por los terrenos que se utilizan en la caza
cuando no es la propietaria de los mismos, con lo cual se está privando a los verdaderos propietarios de tener un ingreso. Anteriormente, cuando existía la ley del 70, lo que se hacía coto eran los montes de utilidad pública y se pagaba a los que se consideraba propietarios de esos montes, que eran los ayuntamientos o entidades menores. Y lo que eran fincas privadas se consideraban enclavados, pero la verdad es que era muy poca superficie del coto la que se consideraba enclavados. Pero hoy día hay cotos, como puedan ser el de Cangas de Narcea, en la que no existe ni 1 metro cuadrado de montes de utilidad pública, sino que es todo propiedad privada. Y quien está cobrando el canon, el alquiler, por esa superficie es la Administración. Con lo cual tiene 2 nombres, o expropiación encubierta o estafa. Creo que queda perfectamente claro. ¿Qué diferencia había, José Manuel, entre la ley del 70 y la del 89? Que usted... Bueno, esta es una mala copia de la ley del 70. Tiene aspectos comunes, pero después tiene otros aspectos... En el 70 todavía estaba la mano del Icona, que hay que recordarlo, ¿no? Pero esta tiene un aspecto particular, que es que en Asturias, la del 70, contemplaba los cotos privados, y los cotos se hacían pues de acuerdo con los propietarios, sobre todo con los ayuntamientos, que eran los que tenían mayor cantidad de territorio, que eran los montes de utilidad pública. Esta eso no lo contempla. Aquí se hizo, como digo, una expropiación encubierta. Esta no contempla cotos privados, habla de cotos sociales, pero no sé muy bien el concepto de coto social, porque después en los cotos se sigue utilizando los criterios del coto privado. Hay que hacer unos planes de caza, en la otra estaba previsto, pero no se hacían. Sin embargo, en esta ley que tenemos actualmente hay una cuestión controvertida, como son las zonas de seguridad. Y igual que en el plan de caza se exigen unos estudios, cuando se hace el plan de caza hay unos estudios geológicos, forestales, hay unos estudios de densidad de población, y resulta que no hay ningún plano dentro del plan de caza que delimite en esa zona de coto cuáles son las vías públicas, los caminos de uso público que están considerados en el reglamento como zonas de seguridad. Entonces el cazador está en una verdadera indefensión, porque muchos caminos que están catalogados como de uso público no se están utilizando, pero sin embargo te pueden sancionar si estás en ellos. Después habla de las vías pecuarias y de las vías forestales. Dice que puedes estar en ellas, puedes tener un puesto colocado en esas vías, pero siempre que no cree un problema para los posibles ciudadanos que circulen o para los animales domésticos que pasen por ellos. Esto es una contradicción, igual que cuando te habla de las distancias de seguridad a núcleos de población, que te dice que la zona de seguridad, cuando es un núcleo de población, estará ampliada en 200 metros, en un radio de 200 metros, y cuando es una sola edificación en la que habita la gente, pues se baja a 100 metros. Pero por otra parte, más adelante, te dice que se considerará como zona de seguridad y no se podrá disparar en dirección a los núcleos de población desde aquella distancia que pueda alcanzar el proyectil. Pues tú imagínate, en Asturias no se podría cazar en ningún sitio. Solo con escopeta. Claro, porque un rifle puede alcanzar los 5 kilómetros, con lo cual, y dada la dispersión de la parte de la habitabilidad rural o de ciudades, las carreteras existentes, las vías férreas y los márgenes de ríos que estén declarados como zona de seguridad, te encuentras con que en 5 kilómetros
hay de todo. Por eso yo y siempre no podrías disparar en ningún sitio. Eso es lo que comento siempre, José Manuel, que desde Llanes hasta Vegadeo, la franja costera, con la ley en la mano, sería todo zona de seguridad. Claro, hay una dispersión de núcleos de población que es imposible que no alcance un rifle si disparas en esas zonas. Claro. Hombre, aquí hay que apelar siempre al sentido común de los que manejamos armas, que tenemos que saber también a qué disparamos y dónde vamos a enterrar el proyectil. Y hay que apelar también a que la grandeza de la ley está en la flexibilidad de quien tiene que aplicarla. Ya, pero que no siempre ocurre. Ya que las órdenes de vedas, las órdenes generales que se publican cada año se dedican a tonterías, como esa de que en Asturias no puedes moverte de un puesto, copia y pega, sí. Cuando no existen puestos, son zonas. Entonces mejor se dedicaban a definir claramente todos estos aspectos y a reglamentarlos para que después en la realidad no tuviésemos problemas. Otro de los caballos de batalla que hay que tocar con ese cambio de la ley de caza que estamos pidiendo, ¿son legales los permisos sobrantes que se sortean cada lunes en la Administración? Bueno, si entendemos que la ley habla de servicio social a la caza y a los cazadores, y que en Asturias se presume de tener una ley que protege al cazador modesto para que disfrute de la caza, lo de los lunes no tiene nombre, porque claro, el que tenga dinero es cualquier se cosa harta menos social. De cazar. Social no es, no. Se harta de cazar el que tenga posibilidades, tanto en reservas... El que tenga tiempo y dinero. Claro, como en calidad de trofeos y variedad de modalidades. Pues si tienes dinero, puedes ir a las reservas, tanto a permisos turísticos como a permisos nacionales o regionales, que sobran. Pero después, ahí está la grandeza. Ahora mismo estamos en un mes que hay que solicitar por narices si quieres que te toque una reserva, que es como que te toque el gordo de Navidad. Y no puedes figurar en dos permisos, pero héteme aquí que llega el lunes, pasado enero, y puedes coger todos los permisos que quieras, estar en todos los permisos que tu economía te permita. A ver, ¿dónde está la selección y la caza social? Desde luego es así. Vamos justo de tiempo, José Manuel. El próximo viernes 1 de febrero, presentación con unas jornadas técnicas, además, de la 27 edición de las Jornadas Gastronómicas de la Caza en Felechosa, organizadas por el Restaurante de Torres. Jornadas emblemáticas, un modelo a imitar, con Lolo y Gerardo trabajando mucho y bien en defensa de la caza y con algo que no valoramos y que no somos capaces de sacar rendimiento, como es la magnífica carne de caza que tenemos en Asturias, con todas sus propiedades, unas jornadas que usted conoce, una zona que conoce, jornadas emblemáticas y un modelo a imitar lo que hacen esta gente en Felechosa, José Manuel. Hombre, el restaurante de Torres yo lo conozco desde hace... Bueno, parece que nací en él, puesto que yo gestionaba también el coto de ayer, que es donde está, en Felechosa, enclavado el restaurante Torres. Hay que admirar la afición de esta gente por la hostelería, la dedicación que le han prestado y sobre todo por la caza, porque todos ellos son grandes cazadores, los dueños del restaurante Torres. Pero además... Restaurante Torres y Casa Milia, la única sala de despiece legal que tenemos en Asturias. Además son los primeros, los pioneros sí, en haber cumplido una ley controvertida también, que era la sanitaria, la que aplicaba, que dice que no se puede utilizar en establecimientos la carne de caza si no ha sido tratada en una sala de despiece específica para la caza. Pues el restaurante de Torres es el pionero en tener una sala de despiece. Y hay que admirar esa afición y esa dedicación, porque han sido un referente en Asturias para utilizar esa carne que ahora mismo se estaba perdiendo con el sistema de caza último que estamos utilizando. Antes, las cuadrillas, cuando yo gestionaba las tours, la carne se llevaba a un restaurante o a un lugar donde pudiéramos degustarlo
toda la cuadrilla con parte de la familia. Ibas con tu mujer, si querías con tus hijos, y entre todos los componentes de la cuadrilla, pues rematabas la faena de caza celebrándolo, compartiendo anécdotas, cenando una excelente carne o comiendo una excelente carne de caza. Y eso últimamente, desde que se crearon estos cotos mal llamados sociales, la gente ha ido pues a otra tendencia, a repartir la caza. Sales de tu casa con el bocadillo, cazas en tu zona, como mucho acabas tomando un café en el sitio de reunión, pero se está perdiendo pues esa afición a reunirse el resto de la cuadrilla, y que además generaba riqueza en la zona también, claro. Claro, y a invitar a las grandes sufridoras muchas veces de la caza, que son nuestras mujeres. José Manuel, un placer como siempre tenerle con nosotros, explicándonos magníficamente lo que es el mundo de la caza en esta región. Les recuerdo, próximo viernes 1 de febrero a partir de las 6 de la tarde en Felechosa, presentación, charla, coloquio, mesa redonda, jornadas gastronómicas de la caza, restaurante de Torres. 1 de febrero, allí van a estar en esa mesa redonda Federación Asturiana de Caza, Fadovisa, Eliseo López, Michel Colla, Juan Antonio Sarasqueta, don José Manuel Rodríguez Mariño, y vamos a tener el placer de moderar esa mesa redonda, y habrá también una charla de la UNAC hablándonos de las propiedades de la carne de caza. Dejamos un poco apartado ya el tema de la caza, en lo que a esas jornadas se refiere y en lo que a la actualidad, a la legislación y todo lo demás, pero nosotros continuamos con nuestro programa, y lo hacemos con el mundo de la caza, ese mundo de la caza apasionante que nos trae tantos y tan buenos recuerdos siempre, y en un aspecto que es fundamental en la caza, los consejos del armero, con David Junquera, de Armería Junquera. ¿Qué destacas, David, del cambio en la nueva normativa del reglamento, o en ese borrador que todavía no es definitivo? Bueno, destaco que la verdad que está muy mal redactado, como suele pasar cada vez que hacen un cambio muy grande dentro de los reglamentos, y bueno, que realmente deja al sector patas arriba. Pues eso, como siempre, las normativas hay que leérselas, hay que ver qué interpretación se les puede llegar a dar, porque son muy breves y no están bien explicadas, y vamos, es que no hay por dónde coger. Está todo el sector en pie de guerra, y bueno, puede ser lo que haga que la gente se mueva, firme las alegaciones, que ya están disponibles en cualquier sitio. De hecho, aquí en la Armería las tenemos para quien quiera leérselas o preguntar y firmarlas si lo tiene bien, y luchar contra un cambio que es desproporcionado, injusto e incluso absurdo. Choca que un sector que está bajo mínimos, como el sector armero, que en España llegó a ser un referente importante, que en lugar de protegerlo, en lugar de buscar medidas para mejorar el futuro de ese sector, que se le pongan trabas, porque esto es una vuelta de tuerca más que va a hacer que muchas armerías tengan que desistir y abandonar, ¿no? Armerías y bueno, todo lo que engloba el deporte del tiro, de la caza, es que no sé, echa abajo hasta el tiro deportivo con armas de aire comprimido, que bueno, es la cantera de los jóvenes de tiradores y posiblemente también de cazadores. ¿Cómo está el sector armero ahora mismo, David? Pues bueno, entre todos los problemas legislativos que venimos sufriendo desde hace años, que no, bueno, podía ser bastante mejor, bueno, pues si unes la crisis y todo lo que venimos aguantando, pues todos los sectores de la economía de este país, pues mal, no acaba de verse los brotes verdes famosos aquellos, ni se ve alegría, no sé. Datos macroeconómicos, todo puede que vaya muy bien, pero a mí me parece que a pie de calle eso no se ve. A nivel de caza menor, ¿qué te comentan los cazadores que vienen por aquí? ¿Cómo ha sido la temporada? Bueno, la caza menor lleva herida de muerte desde hace mucho tiempo. Bueno, sigue habiendo bastante afición, pero cada vez tienen que luchar contra todo. Y bueno, aquí en Asturias dependemos de las migratorias, porque prácticamente no tenemos caza autóctona en ese sentido. Y bueno, pues fue un año bastante flojo de la reina aquí, que es la becada, la arcea.
¿Notáis, David, ese cambio de la gente de menor a mayor en los últimos años? En las armerías se nota mucho a nivel de munición, a nivel de armas. ¿Se ha notado tanto? Bueno, va un poco por la afición que tenga cada uno. El que tiene mucha afición a la caza menor, pues no se va a cambiar. Le gusta eso, le gusta. Lo que pasa que sí que es cierto que hay gente que le gusta cazar y la caza mayor hoy por hoy ofrece unas facilidades que no te da la menor. Lo primero que hay mucha caza, hay mucho animal, bueno, irá por zonas, pero hay mucho jabalí en Asturias. De hecho, bueno, se leen continuamente en prensa problemas causados por el jabalí. Y bueno, pues es muy cómodo entrar a una cuadrilla, ir a cazar, ir acompañado. Bueno, pues un día pues podrás tirar, otro día no, pero bueno, lo vives un poquitín más en equipo, por decirlo de alguna manera. Y la caza menor, pues que también puedes cazar acompañado, pero es una caza quizá un poco más solitaria. ¿Qué hacer en días como estos de agua, que estamos cazando, no para de llover, las armas se mojan? ¿Qué hacer cuando llegamos a casa? ¿Cómo cuidar el arma? Porque ya sabes que los cazadores somos muy abandonados. Tiramos el arma en el armero y hasta la cacería siguiente nadie se preocupa. ¿Qué hacer, David? Bien, pues lo más importante durante la cacería, si un arma se moja, pues no le va a pasar nada, eso está claro. Lo importante son las horas o los días sucesivos. Entonces lo normal es al llegar a casa, pues lo primero sacar el arma de la funda. La funda va a estar mojada porque si se metió el arma húmeda, la funda tiene humedad. Entonces limpiar bien el arma, secarlo en las partes que pueda haber entrado el agua por ejemplo, el interior de los guardamanos, en los semiautomáticos. Es muy común que entre el agua va a secar ahí, va a oxidar toda la parte interna, donde están los pistones y todo. Y normalmente luego va a dar interrupciones. Pues importante y no suele ser complicado, pues sacarle el guardamano, secarlo bien, echarle un rociado de aceite, el aceite va a absorber la humedad y lo va a echar fuera y bueno, limpiarlo en lo posible lo mejor. No es muy aconsejable acercar los rifles a un punto de calor, que lo hace bastante gente, pues bueno, los rifles de fibra puede deteriorarse la fibra y los de madera puede hinchar y romper la madera. Y importante es asegurarse antes de meterlo en la funda, el que lo guarde en funda dentro del armero, porque si no lo normal es meterlo en el armero de seguridad, pues es asegurarse que esté la funda bien limpia. Es muy común pues haber hecho todo bien, meterlo en la funda y no darse cuenta que estaba mojada y luego pues salirle óxido a las armas, que bueno, aparte de afearlas y estropearlas, pues es bastante costoso dejarlas como estaban. Suele ser más sencillo la limpieza de las escopetas, ¿no, David? Sí, solamente por cómo funcionan es bastante más sencillo, aunque bueno, quizás es más sencillo todavía un rifle de cerrojo. Muy bien, los consejos del armero por David Junquera, Armería Junquera, en Oviedo y en Gijón. Continuamos. Los consejos del armero, David Junquera. Recuerden estos días de lluvia de limpiar bien el arma antes de guardarla, antes de dejarla en el armero, porque luego todo eso deriva en problemas. Se encasquilla el rifle, no dispara. Hay que cuidar las armas, sobre todo en estos días de lluvia. Y ahora os dejo con esos vídeos que nos enviáis, esos lances preciosos que vosotros mismos os grabáis para que disfrutéis de la actividad. Nos vamos, amigos. Volvemos, como siempre, el próximo viernes aquí en VINS Televisión para disfrutar juntos de nuestras aficiones, de la caza y de la pesca. ¡Que vaya bien, amigos! Mira cómo mira para aquí, tío.